Muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de algo que en realidad se celebra mañana, y es el Día Internacional del Chef. Así que mañana, si conocen algún chef, salúdenlo porque es su día. Este día se celebra desde el año 2004 y fue proclamado por la Asociación Mundial Culinaria. Chef es un término francés que en su nombre completo, que es chef de cuisine, significa jefe de cocina, pero por razones de practicidad y de uso solo se dice chef. El origen de la figura del cocinero data desde hace más de 1,5 millones de años, desde la prehistoria, digamos, y se relaciona directamente con el descubrimiento del fuego. Cuando el hombre descubre el fuego, lentamente va probando y descubre la cocción, y ahí se da cuenta de que la carne cocida es muchísimo más fácil de ingerir y de digerir. Entonces ahí nace el primer cocinero del mundo. Una vez que ya habían dominado el tema del fuego, empezaron a usar condimentos, como por ejemplo la sal y algunas especias, si bien la sal también era usada para conservar la comida. Se tiene conocimiento de que a partir del año 6000 a.C. se usaba, por ejemplo, la mostaza o la liaria para darle sabor a la carne. También se empezaron a usar utensilios, platos que primero eran de piedra, luego fueron de cerámica, como para poder calentar, cortar o guardar los alimentos. Y desde la época más antigua de todo, como figura de una persona que cocinara, ya con una importancia más marcada, se sabe que los primeros trabajos de cocina se hicieron en la antigua Grecia, y los cocineros eran esclavos. Eran esclavos instruidos por una persona que era un cocinero más experimentado, y les enseñaba cómo mejorar su talento para poder cocinar mejor. Esta tradición griega fue también continuada por los romanos. En el Imperio Romano ya la comida dejó de ser solamente una cuestión de necesidad de alimentarse, y ya ahí se convirtió más en un tema de gozo, de festividad, de placer, de excesos también, y era casi el leitmotiv para reunirse. Se reunían a comer. Es en Roma justamente donde se crea por primera vez una academia gastronómica que se llamaba el Collegium Coquorum, o sea, colegio de cocina. Dado que había quien estudiara o quien aprendiera a cocinar, se impulsó también la celebración constante de festines, banquetes, en los que daban todo tipo de alimentos para una cantidad exorbitante de invitados. También se experimentaba con bebidas y con mezclas de cosas, y por supuesto los que lo gozaban eran la clase adinerada. El primer gourmet aparece en esta época, se llamaba Marco Gabio Apicio o Apicius. También existió la primera salsa que se llamaba garum y era una especie de cosa salada hecha con tripas de pescado. El hecho de que la realeza se la pasara haciendo grandes banquetes hizo que a principios del siglo XIX uno de los primeros grandes chefs de la historia, que se llamó Guillaume Tirel, le prestara mayor atención a la preparación de los alimentos y también experimentar con mezclas y combinaciones, añadiendo un montón de salsas y de especias. Este hombre tuvo tanto desarrollo en el área de la cocina que hizo un libro que se llamó Le Viandaire en el año 1350, donde está documentado todo lo que él aprendió sobre la cocina. Y gracias a este auge que tuvo el interés por la cocina, se empezaron a generar unos negocios para servir comida a la gente que eran como pequeñas hosterías donde además se servían guisados, guisos, platos calientes o algunos otros platos que la gente podía pedir, que en ese momento se llamaron, con un nombre francés porque era en Francia, restaurants, y este era un lugar de descanso y alimento. De este término surgió el famoso nombre restaurante. Con las monarquías absolutas que hubo entre el siglo XIV y el siglo XVIII, lo que más abundaba eran los banquetes servidos para más de 1000 personas. Este era un desafío enorme para el chef. Entonces fue en ese momento cuando, gracias a la Revolución Francesa, el chef profesional pasó a hacerse público. Con el aumento de la clase media y la igualdad de los franceses, la gastronomía dejó de ser un privilegio y empezaron a aparecer los primeros restaurantes con menús ya elaborados. Esta es la época en que se hacen muy famosos muchísimos chefs franceses, como por ejemplo Antoine Carême, de quien ya hemos hablado para el Día del Panadero, o Alexis Soyer. Los estudios de los platos, de los condimentos y de las salsas tuvieron una dedicación especial, así como también el hecho de poder enseñar a cocinar. Para 1880 aparece otro chef que se llama Auguste Escoffier y justamente es el primer cocinero profesional. Este hombre innovó muchísimo en la cocina, como lo hizo en su momento Antoine Carême. Él, por ejemplo, eliminó todas las cocinas subterráneas.
se creó la primera cultura organizacional en la cocina. La idea era simplificar un poco la gastronomía, porque lo que había creado Antoine Carême era bastante complejo, bastante difícil, muy sofisticado, pero muy difícil. Escoffier, por ejemplo, fue el creador del menú a la carta, en la que la comida se destacaba más por el sabor y no tanto por la presentación y por lo espectacular del aspecto. También introdujo el concepto de producción en serie. Como tenían que hacer tantos platos al mismo tiempo, introdujo la idea de que cada persona fuera haciendo una cosa en ese plato y así los platos iban saliendo como en producción en línea. Él también se concentró muchísimo en la manipulación de los alimentos, en los conceptos de la higiene de la cocina, mejoró el uniforme del cocinero que había sido previamente creado por Antoine Carême y también le dio uniforme a los ayudantes. Pero por sobre todas las cosas empezó a poner al cliente en el centro del servicio, pensando un poco más en qué era lo que le gustaba a la gente que pensar en cómo lucirse él con esas creaciones tan fantásticas. Y para los que tengan un libro que se llama Notas de cocina de Leonardo da Vinci, lamento decirles que el libro es mentira. Ese libro fue escrito en broma y está todo documentado en una nota que si la googlean la pueden encontrar. Es de un autor que se llama José Carlos Capel y él explica por qué ese libro está escrito en broma y cómo en realidad si uno se dedica a leerlo se da cuenta de que es muy ridículo todo lo que dice adentro. Lo que pasa es que es un libro que viste mucho y si uno solo mira la tapa dice Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Pero en realidad el libro fue escrito en broma. Hoy por hoy un chef tiene las funciones de dirigir la cocina, educar el paladar de los ayudantes, les enseña a elaborar los platos esos magistrales pero con un toque personal, y el sueño de cualquier chef es tener su propio restaurante 5 estrellas Michelin. Pero también tienen una responsabilidad social y es bien importante que el chef la entienda. Y esta es conservar una flexibilidad que les permita desarrollar la capacidad de inventar platos con lo que haya disponible, no solo por la época del año, por los frutos que hay, por las verduras, por lo que se consiga en el momento, sino también por algunas limitaciones del lugar donde estén, ya sean económicas, culturales, sociales, y también para los grupos étnicos o los grupos de preferencia, si es cocina vegana, vegetariana, si no lo es, si es crudivegana, tienen que conocer bien todos los materiales con los que van a trabajar para poder ofrecer las distintas alternativas y poder adecuarse al entorno a donde quieran ellos cocinar. Ayudó mucho también a la culturalización del tema del chef un montón de programas de televisión que muestran cómo cocinan, donde también, por supuesto, se lucen y dan recetas desde lo más simple hasta lo más complicado, donde, por ejemplo, Ariel Rodríguez Palacios enseña a cocinar a los muchachos que viven solos, o donde, por ejemplo, Francis Mallmann hace una trucha a la caja negra al borde de un lago en el sur. Y ya que hablamos de gente que cocinaba en la tele, no podemos dejar de mencionar a un montón de ellos que nos han enseñado tanto y nos han inspirado tanto a querer cocinar. Por supuesto que la primera es Doña Petrona. Ella no era chef, era cocinera, era más bien ecónoma, pero ha sido una persona que ha sabido inspirar y despertar en la mujer este buen gusto por la cocina, y no solo por la cocina, sino también por cómo servir una mesa, qué vinos elegir. Ella era muy completa en eso y ha marcado una época con su gran libro de recetas de Doña Petrona, que ha tenido tantas ediciones y que tan especial ha sido para todas las mujeres. Una genia increíble. Y para mencionar a otros chefs o cocineros o cocineras, solamente voy a decir sus nombres y seguramente se me van a quedar algunos en el tintero. Ya nombré a Doña Petrona, Beatriz Chomnalés, Blanca Cota, Martiniano Molina, Pablo Macei, Gato Dumas, Francis Mallmann, Maru Botana, Mauro Colagreco, Narda Lépez, Dolly Irigoyen, Ariel Rodríguez Palacios y Guillermo Calabrese. Estos son solamente algunos de los chefs más conocidos y por supuesto que hay muchísimos más y muy buenos. Y muy buenos alrededor del mundo, enseñándole a comer y a cocinar a muchísimas generaciones. Bueno, espero que les haya interesado, que se hayan entretenido. Yo por hoy me despido, les mando un beso enorme y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.